Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Verdad Oculta. Esta noche estamos con mi amigo Andrés de Raimi. Catherine. Danilo. Mucho gusto, compañeros. El día de esta noche vamos a aprender, vamos a conocer una historia perturbadora acerca de un individuo que fue considerado uno de los asesinos más proligios que tiene Latinoamérica. Es nada más ni nada menos de que el monstruo de los Andes, o más conocido como Pedro Alonso López. Él es de nacionalidad colombiana. Él nace en 1948. Su padre muere asesinado, su madre se dedica a la prostitución. Él es el séptimo de 13 hermanos. Todos vivían en la misma cama y solamente les separaba una cortina de las labores de la mamá. Vivían en la misma cama. Sí, todos. O sea, Dormían en la misma cama. vivían, dormían, comían todo en la misma cama. ¿Ya? Y la madre incluso tenía su trabajo sexual en esa misma cama. Solo con una cortina los separaban de los niños del trabajo que hacía la señora. Él, a los 8 años, la madre le bota de la casa porque le encuentra tocando a su hermana menor. Ya, así que él manda, así como esos chistes del perrito que le manda y vuelve, porque 3 ocasiones hace eso, en 3 ocasiones él le dice que se vaya de la casa por el mismo acontecimiento. Ahí es cuando él empieza a vivir en las calles, decide, bueno, ya mi familia no me quiere, voy a vivir en las calles. Eso él me tenía 8 años más o menos. A esa edad, un señor le dice, oye, ven, te voy a cuidar. Y se lo lleva y abusa de él. Le lleva a un edificio y lo viola, así, lo golpea y lo viola por un tiempo y luego le suelta, así, le deja que se vaya. En 1957 él decide empezar a vivir por la calle igualmente. No es hasta que él cumple 12 años que es adoptado por una familia de extranjeros. Él es adoptado, empieza a tener una vida relativamente normal, pero en la escuela donde él está es violado de nuevo, más o menos a los 12 años por un profesor. Porque seguramente le dijeron que fue su culpa por ir con minifalda. Después de este acontecimiento, o sea, él empieza a echarle la culpa a toda la sociedad de lo que el mal pasa, decide alejarse, o sea, ya no quiere formar parte de ningún hogar. O sea, él ya dice que en su primer hogar él era maltratado, excluido y abusado. Luego en la calle, confiando con las personas, fue violado. Luego fue adoptado por unas personas y le volvió a pasar lo mismo. Así que él decide vivir en las calles, o sea, se dedica a las drogas, se dedica al robo y todo. Generalmente como vivía en Colombia, se le asocia mucho que sobrevivió porque se llevaba con los grupos denominados gamines. O sea, los que aquí somos los que andamos por aquí, los que somos gamines, le entendemos así. No, pues la palabra viene de ahí, pero claro, el gamín es como la forma de llamar a una persona en situación de calle. Era, ¿no? En ese tiempo, no sé si lo sigan usando, creo que ahora ya es más asociado a la gente del parche, así como un contexto más tranquilo, pero aún marginal. Claro, por ejemplo, hasta ahí López todavía no había cometido nada grave. Por ejemplo, en realidad robaba, se drogaba, no era en realidad un monstruo aún, ¿no? Ya él va a la prisión a sus 21 años. Esto pasa de 1969 a 1978. Él está preso por robo de vehículo. Él, cuando entra preso, él es violado con 4 carcelarios más, con 4 reos más. Son violados así. Él, en vez de denunciar el acontecimiento, decide se consigue un cuchillo y les mata. De los 4 logra matar a 3. Ya, lo bueno es que el Estado no le aumenta si no lo pone como defensa propia, ya, y le aumentan solo 2 años a su condena. Él, de los 8 años que tenía que cumplir por robo, él solamente cumple 7. Ya, y ahí se va para Perú, para Ayacucho, es más o menos al norte de Perú. Él le coge el gusto a la sangre en prisión. O sea, después de matar, de desquitarse de sus violadores, él le coge el gusto a la sangre. En lo que le coge el gustito a la sangre, va a Ayacucho a partir más o menos, él tenía sus 30 años ya, y empieza a violar a personas que estaban de entre
los 9 a 14 años en todo lo que es el sector de Perú, el norte de Perú. Llega a cuantificarse 100 víctimas antes de que sea atrapado por personas en Ayacucho mismo, por miembros de la comunidad de Ayacucho. Ahí es donde pasa una de las primeras cosas que a uno le dicen, o sea, no es posible así. ¿Ya? Él es atrapado por la comunidad lo entierra, le llena la cabeza de miel para que las hormigas se lo coman. ¿Ya? Y él hubiera sido ahí el final del monstruo, si no hubiera sido por una misionera que le salva y le dice, no, no, le convence a la comunidad de llevarle a la prisión y ella se lo sube a su camión y se los lleva, pero en vez de llevarle a la cárcel, le lleva a la frontera con Ecuador y le dice, sé libre así, te salvé de esta gente ignorante. Y Toda la culpa tienen los extranjeros. sí. Y lo más frustrante es que los misioneros nos Los culpan. misioneros. Porque, y cuenta no, López, que él no la mata porque ya era muy vieja para él. Lo hubiese matado él mismo. Claro, si él hubiera sido joven lo hubiera matado, pero para ese entonces él ya había cogido el fetiche de matar Claro, no le niñas gustó. desde 9 a los 14 años más o menos, siempre buscando inocencia en su rostro. O sea, él se justificaba con eso de buscar inocencia inocentes para poder matarlas, ¿ya? Después va a Ecuador. En Ecuador se vuelve muy prolijo en sus asesinatos, especialmente en Pichincha, en Imbabura, ¿ya? En lugares donde existe mucha presencia indígena, ¿ya? En donde él buscaba a sus víctimas era en el mercado. Él relata que iba y estaba a veces 3, 4 días siguiendo a la misma presa, como él lo decía, la persona en la que quiere ir. Por él buscaba a la niña más vulnerable, siempre veía la familia que estaban ocupadas y dejaban a los niños aparte, y les convencía a las niñas ofreciéndoles, sabes qué, te voy a dar un regalo ahorita y más tarde te doy uno para tu madre. Y de esa manera él iba engatusando a las niñas para que accedan ir con él, hasta que él se las secuestraba y se las llevaba. Y allí es algo bien loco porque él también dice en la entrevista que era más fácil raptar aquí a las niñas de Ecuador porque aquí sus padres no les ponían atención. Y el hecho que estén en el mercado igual era como que no se daban cuenta, o sea, como que les dejaban más libres que en otros países donde sí estaban más atentos de sus hijos. Claro, sí, sí, esa fue una de las grandes cuestiones. Esta como desprotección de los niños en el espacio público, ¿cachai? Aquí es algo full común, ¿no? Hasta ahora vas a un mercado, a una plaza, así a un comercio y los niños están así correteando, jugando en lo suyo. Hay niños chiquitos en los buses, así. Claro, no sé, es una cosa de la cultura de aquí, ¿no? Igual Pero en yo el me campo. acuerdo, mi mamá me mandaba a la tienda solita, así, de chiquita. Pero la tienda Pero que es al igual. lado. Pero tu tienda Ah, quedaba ¿a cuántas cuadras de tu casa? Había muchas tiendas, podía ir a cualquiera. claro, igual, o sea, aquí tampoco es ciudad de Dios, ¿no? Tampoco. Claro, Ahora pero zona sí, roja, sí. sí hay full descuido. ¿Cómo? Ahora Quito se ha vuelto bastante zona roja, bastantes lugares que no eran antes. Claro, pero no creo que ninguno llegue a ese nivel de... Claro, porque imagínate, solo una de las favelas ya es medio Quito, ¿cachai? Son estructuras. Pero ese nivel de criminalidad en niños no lo veo, no creo que Quito. Tal vez en Guayaquil deba haber. Pero claro, esos niños más bien serían abocados a meterle 3 puñaladas al monstruo de los Andes en vez de dejarse violar, ¿cachai? Claro, ahora ya empiezan desde chiquitos. Claro, ese fue el éxito del Ahora monstruo sí de les los matan. Andes. Pa, pa. El man iba a la sierra, así con los niños más tranquilitos, más así introspectivos, más tímidos. Claro, en la costa. No, él mismo buscaba la inocencia, o sea, Claro. él relata, o sea, que tenía que ser inocente, Imagínate un niño chiquita, muy bonita. rubio Pero ahí. cuando ya llegó acá ya tenía experiencia. fama, de los otros Claro, o países. sea, ya vino estuvo en como 7 años ahí vagando por varios países. ¿Y qué, Y y qué les preso. decía? O sea, para engancharles a los niños, ¿qué palabras les decía o qué les daba O sea, no, él? tampoco tengo el discurso que daba, pero lo que él relata es que él les decía, te daba un regalito y siempre les decía, ven, acompáñame y luego te doy un regalito para tu mamá para que le lleves. O sea, él les trataba bien, le trataba con cariño en realidad al principio,
porque él en su proceso, él cuenta que yo me la llevaba y toda la noche la pasaba, le trataba con cariño, era el amoroso, el padre, comprensivo, hasta el amanecer que empezaban a salir los primeros rayos de luz y ahí es cuando él decidía estrangularlas, ya porque sentía que con la luz, los primeros rayos de luz, a él le gustaba ver cómo se apagaba, se extinguía la vida de las niñas mientras él les asfixiaba. Así que era como que el proceso de ellas inclusive muchas no se daban cuenta de lo que estaba pasando, sino era hasta el momento en el que él ya les está estrangulando. Porque él siempre les trataba bien, él era amable, amoroso, o sea, prolongaba que la niña esté a gusto con él, para que no sospeche lo que le iba a pasar. Y después de que le mataba, él quedaba con el cadáver un tiempo, jugaba con él, hacía necrofilia y satisfacía todos sus deseos con el cuerpo hasta que se volvía tieso, por decirlo así. El cuerpo ya no era viable seguir jugando con él. Y ahí es que él volvía a salir atacando. En promedio se piensa que él mataba a una niña cada semana y media. Menos de 15 días ya tenía una víctima. Cosa que era muy prolijo en esa cosa, muy repetitivo y sistemático en ese proceso. Y como dicen, o sea, él no buscaba a alguien, sino la persona más vulnerable. Así. Y él incluso dice que prefería las víctimas ecuatorianas porque eran los niños y las niñas eran más confiadas que en otros países. Chamos Giles, decía. Chamos giles, así. Éramos chamos giles así. Típico colombiano hecho el... No, mentira. No, a la xenofobia está mal. Oye, el Eso. nombre se ganó por lo que No es pasaba bueno por repetir las o sea, estereotipos. por Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Claro, Por lo que se le de los denomina Andes. el monstruo de los Andes es porque al principio él mataba a personas en comunidades que estaban justo en la cordillera. Claro. Por ejemplo, Ayacucho es justo en como que en medio de las montañas y ahí él aprovechaba para ir y hacer sus cosas terribles. Y por ejemplo, no es hasta 1980 donde ya, o sea, se puede dar solución a todo esto ya, porque pasan dos cosas, ¿ya? Primero hay una lluvia en Ambato que destapa una tumba de de 3 a 5 niñas, ¿ya? Y ahí dicen que hay un patrón, porque Bueno, todo, un entierro, ¿no? Una claro, tumba. o sea, escondía los cadáveres, Claro, claro. ¿ya? Y justo hubo una lluvia terrible y ahí se encuentran los cadáveres y encuentran el patrón. O sea, él dice, hay algo sistemático y repetitivo, porque las desapariciones en esa época se les estaba adjudicando a que era esclavitud, trato de blancas, en esa época estaba muy presente lo que son los paramilitares de las FARC, cosa que justificaban las acciones de otra forma hasta ese acontecimiento. Y lo mismo pasa y en marzo, en cambio, él es detenido en un mercado porque trata de llevarse a una niña, la madre lo impide, perdón, y es atrapado y ya lo cogen. 3 días en completo silencio, antes de empezar a relatar todas las atrocidades que él hizo, que lo engañan llevando a otro preso para que se haga amigo con él y empieza a contarle y él se empieza a desmandar de sus historias y cuenta todo lo que él hizo. Al principio la policía piensa, no, este man está exagerando, o sea, él es psicópata y quiere llamar la atención nada más. Claro, qué Y atención. punto, o sea, no está exagerando. Y punto. Cuando dice, no me creen, y lleva a las tumbas de las niñas, así, les lleva, vamos acá, hay tumbas, y lleva 57 tumbas. Claro, pero él tenía cierta deficiencia mental, ¿no? O sea, no era una persona como que muy inteligente, digamos, muy compleja mentalmente. O sea, creo que sí era, digamos, o sea, bueno, actualmente el concepto es discapacidad cognitiva, pero digamos, tenía cierto retraso. Retraso, no, pero sí tenía traumas y solamente podía asociar la sexualidad con el robar inocencia y la muerte, porque fue solamente de esa manera que concibe la sexualidad, o sea, él no tenía otra forma, porque todos sus actos él justificaba como yo perdí mi inocencia a los 8 años, puedo robar la inocencia de todo mundo a los 8 años. Claro, claro, O sea, era la que... pero no tenía Problemas no, porque... educación. No tenía nada de esas cosas, o sea, no, era una persona que no tuvo más allá de la primaria. Claro, es más porque su mamá no lo quiso desde un inicio y ver que igualmente era una prostituta, entonces como que Claro. se quedó con eso. Claro, el trauma.
Y luego viene lo terrible de la justicia, ¿no? Porque ya en Ecuador ya lo apresan, se tiene testimonio de que hizo un montón de atrocidades y en esa época lo sentencian a la máxima condena que nosotros permitíamos, 16 años. No, y no tenemos pena de Era muerte. la O pena sea, máxima. sí, Aquí. en esa época. Incluso, y eso está puesto porque hace como mucho más de 100 años se evitaba que mueran los presidentes ejecutados. Se decide tener esa pena y no se cambió hasta no muchos años atrás. Él pasa solamente 14 años en prisión en Ecuador, ¿ya? En los que los familiares, víctimas y conocidos reúnen $25,000 de 1980 como recompensa para el que lo mate, sea prisionero, sea Un reo. dólar de hoy. No, no, Ah, 25 Claro, dólares. pero- 25,000 dólares. 25,000 sucres. No, 25,000. Claro, o sea, pero era el sucre viejo, el que eran de a uno, ¿no? pero igual, o sea, es mucha plata, mucha plata. Claro. Pero ahí no murió, o sea, no le mataron, cumplió su condena y se lo liberó. Ya, 14 años, ni siquiera cumplió los 16. A los 14 años se le dijo, váyase. Buena conducta. Por buena conducta, en realidad por buena ¿Cómo conducta. así no lo mataron nada más? Porque pasaba aislado. Estaba en el ex penal García Moreno. Sí, Sí. Sí. pasaba aislado. Todo el tiempo pasaba él aislado. O sea, le tenían como que para evitar que lo maten. Mm. Ya, pero cuentan que no le dejaban dormir, lo escupían, le maltrataban. Todo el tiempo así, porque en realidad todo el mundo quería venganza y la recompensa que habían juntado. Creo que sí intentaron matarle un par de veces, Sí. ¿no? Sí, Sí, hubo incluso muchos intentos. Son famosos los presos que le atacaron. O sea, se convirtieron como que en héroes dentro de la prisión. Era como que bien, a ese man le valió ver que le vaya a aumentar la condena. Le intentó matar al cerdo Creo ese. que escuché algo así que un papá de estas niñas ingresó a propósito al ex Claro, penal solo para exacto. matarle. Ujú. O sea, hay muchas historias respectivamente a eso, porque el problema es que se sentía la dejar. injusticia, porque si tú te pones a calcular ya, solamente de las 100 víctimas en Perú, las 57 que hubo en Ecuador, lo divides a los 16 años, es como que no pasó ni 2 meses por víctima. ¿sí? No lo podían extraditar. Ahí, a eso voy en la historia. Sale del Ecuador y le dicen, bueno, mijo, váyase, porque no tenía documentos para el Ecuador. Y lo dicen, le ponen en la frontera y dicen, váyase, por favor. Meses después le vuelven a coger y le vuelven a decir, váyase, por favor, de Ecuador. Le dicen, 2 veces le mandan sacando de Ecuador porque no tiene papeles. A la tercera se va. Y en Colombia igual tenía antecedentes, tenía víctimas y le asocian con uno de los casos. Pero en Colombia deciden que no está bien de la cabeza. Y en vez de meterle preso, lo meten a un manicomio. ¿Ya? No, un centro de sanatorio para mejorar su estado mental. Él entra a este lugar en vez de ir a prisión y todo, él no está ahí mucho tiempo y es nuevamente liberado, pero no es liberado porque cumpla una condena o porque supuestamente se rehabilitó, es liberado porque ya no había presupuesto para tenerlo ahí. Y dicen, bueno, váyase. ¿Ya? Y en el 1999 es el último registro que se tiene de él, o sea, de dónde se sabía a ciencia cierta dónde estaba él y qué estaba haciendo. Fue a visitar a su madre, fue a pedirle plata a su madre, ya, y a conseguir su cédula. Desde ahí no se le ha vuelto a ver. En el 2002 se cree que volvió a ir a visitar a su madre y su madre volvió a decir, no, él sigue vivo. De ahí hubo un incidente en el 2012 con muchas similitudes de la manera, del modus operandi que tenía él de su muerte, pero de ahí hasta la fecha no se sabe. Muchos dicen que Colombia se lo comió, otros dicen que sigue por ahí, O sea, que puede seguir vivo. puede estar seguir entre vivo, nosotros en la noche o en el día. puede estar entre nosotros en la noche y el día Es el ropa vejero de las historias. No, ese es el otro, hay otro de ropa vejero. Ese es Camargo. Es No, Camargo, mentira. sí. Al man le habían hecho un episodio, antes había en el Coavisa, si no estoy mal, un programa que sabía coger como relatos así de Pasado y asesinos Pasado y seriales. confeso. Ajá. Confeso. El man tiene un episodio ahí, si no estoy mal, o si no en el Teleamazones, de ese tipo de programas que hacían antes. Casos de Casi de la vida real, ¿no era? de ley. Tal 5 de la mañana creo que daba. Sí, sí, sí.
Sí tienen de Pero, esas cosas. pero sí, sí. Ese es momento de las cosas viejas. Hay una película de Sebastián Cordero que Sí, está basada, inspirada en la historia de este tipo, Crónicas. Excelente película. No, sí es terrible todo lo que Claro, y se algo salió ahí de eso. que igualmente se relata dentro de la película que habla, es que va el periodista, ¿no? A hacerle la entrevista a él y él pide que topar las manos de una mujer después de mucho tiempo que no lo había hecho. Ujú. Y era, creo, la hija del director de la cárcel. Sí, era la traductora, la hija del director de la cárcel. Tenía 26 años cuando él Claro, y ella solicita eso. dice, o sea, sí, y ahí empieza a contar todo. O sea, ese fue como su requisito para contar toda la historia. Hay fotos del momento en el que le toca las manos, así, le coge las muñecas y dice una frase así, dice, tranquilos, está muy vieja para mí, no le va a hacer nada. Así. O sea, tiene Sí, el esa descaro de capacidad de decir. manipulación también, ¿no? Es que él ya era famoso, o sea, él ya vivía más de su fama, o sea, él quería seguir siendo, Y él ser el cumplió foco de su atención. propósito de vida. Claro, o sea, ¿qué más hizo así? Igual al periodista también cuando le saluda, le aprieta con la mano así, o sea, él tenía unas manos muy grandes, ya de lo que acostumbraba a asfixiar a sus víctimas, y casi fractura la mano del periodista así cuando está conociéndole por primera vez. Sí, es medio, Denso. Qué sí, es loco. oscuro y profundo. Así. Sí, sí. ¿Qué será? ¿Creen que se asome alguna vez? Porque igual desaparece full gente, ¿cacha? O sea, ¿quién te dice que los niños que desaparecen en la actualidad, exceptuando por los que desaparecen los militares, no son víctimas nuevas de este tipo? No Claro, es que ese sé, es- sería bueno que caiga de nuevo una comunidad, lo Pero ya de tener ajusticien. sus 80 años o 70 por ahí. ¿Cuándo? Igual, o sea, Pero, por ejemplo, hay algo como Charles Manson. Por ejemplo, él en sí no asesinaba, ¿no es cierto? Pero, digamos, si es que él estuviera vivo, tuviera sus cómplices por ahí que hagan lo mismo y... Claro, claro, no, seguiría es igual matando. al principio él contaba que él era una víctima, o sea, que él le ayudaba a alguien, que él no era el que cometía sus actos así. Ah, sí, Luego eso cuando no sabía. ya fue Descubierto. imposible, ya no podía decir mentira, ya Claro. aceptó sus cosas. Oh. Pero al principio sí contó así, no, yo solamente le ayudo a alguien, yo soy inocente. Pero se comprobó que ese relato inicial era mentira. Él mismo dijo, Ah, ya, él mismo lo aceptó. Es que ya no, ya después ya le vino el ego del psicópata, del el ego del psicópata, claro. asesino, o sea, no, Claro. es mío, esto es mío, mi firma, no me lo van a quitar. Ya prefiero agrandarse también. El Claro. ego humano horrible, así del. Y eso fue así la noche terrible, conocerla, que fue uno de Y los son asesinos en como, series. no se sabe, ¿no? Solo se sabe que son cientos de víctimas. Claro, o sea, él dice 300, más de 300 víctimas. Y las que se conocen son Confirmadas, 90, ¿no? en Ecuador 57, en Ecuador, en Perú 100 y en Colombia no recuerdo el número, pero igual son números bastante grandes, ¿ya? Bastante grandes. Sí, en realidad sí se cree que llega a abordar los 300 víctimas, más que todo porque en esa época no había un control real de las víctimas y las personas a las que él atacaba venían de comunidades vulnerables que la policía no quería investigar, o sea, Claro, en el campo, consideraban pérdida de ¿qué tiempo va a estar haber? buscando a esas víctimas, o sea, ¿para qué? En ese tiempo ni agua potable va a llegar la policía Claro. a ver si te han matado. Y Y eso, ahora te ayudan policía. y ahora No es su, ¿cómo es? no es su responsabilidad, no es que su- tus impuestos no es- paguen mi sueldo. No es su jurisdicción. Eso, no es su jurisdicción. Ah, sí, es que poco. Dice, Claro. no puedo porque yo solo llego hasta esta esquina, para allá tiene que ir a la Claro. otra. así. Pues justo le apuñalaron en la esquina de adelante. Tiene que ir donde el otro policía. No, yo no me puedo Sí, meter en vale. jurisdicción, no puedo. Qué poco que es así, no. Terrible, terrible. ¿Y cuántos años tuvo cuando este tipo desaparece? A ver, ya estaba cerca de los 45 años más o menos cuando desaparece, o sea, ya cuando se le pierde el rastro. 2012. Sí, ya por ahí ya se le pierde, sí, definitivamente no se sabe más. Él ya estaba, no, para el 2002 él ya estaba cerca de los 60 años ya. Para el mismo, porque más o menos nace en el 45, sí, que ya es más o menos por los 60, 60 y algo, años, 59, 50 y por ahí. ¿Y Ya. dónde fue el último lugar donde se le vio? En Colombia. ¿En qué parte? de Colombia, en la casa por la Plaza de la Madre. Espérame, ya te confirmo la ciudad. El dato.
el dato así, por la ¿Y qué apoyo. pasó con la familia? ¿Sí, se sabe algo de ellos? No, en realidad no fueron como muy trascendentales, muy trascendentes los demás. Nunca les buscaron los periodistas, alguien no intentó. En Tolima fue los últimos rastros que se vio de él. Tolima, ¿dónde será En Colombia y esta Se fue a la sierra. localidad? por la sierra, sí, Venadillo, por ahí, Tolima. ¿Ya? Y, o sea, de la familia no se sabe mucho en realidad, o sea, de todos los hermanos no se sabe la gran cosa de los familiares. Igual de la mamá, aparte de que siguió siendo prostituta hasta muchos años adelante de su vida, no hay mucha información de ellos. Así. Bueno, de esto yo creo que se puede obtener un argumento más para la búsqueda de los derechos de las trabajadoras sexuales. Porque el hecho de que el trabajo sexual esté demonizado, ilegalizado, perseguido y marginalizado ya dije. Ujú. Ay, no dije marginalizado. Demonizado, dice. ¿Por qué iba a usar la palabra marginal para esto? Para decir que el hecho de que tenga este estatus en la sociedad y de que se persiga tanto y se condene, hace que, sobre todo en las clases más bajas, porque la prostitución de élite es otra cosa, se generen contextos de marginalidad, de pobreza extrema, de explotación, de violencia, y claro, nacen tipos como estos. Y muchos de los delincuentes que hay actualmente activos, criminales, aquí mismo que estamos con el problema de las bandas, hay mucha gente que no elige otros caminos porque nunca los llega a conocer, o sea, desde las infancias, pasa una chiva por aquí, vengan a la cofradía, desde las infancias eh, ya viven en ese ambiente de marginalidad. O sea, ¿quién es el amigo el vecino, el de confianza de la prostituta de clase baja, o sea, de la prostituta más pobre? El ladrón, el vendedor de droga, el asaltante, el cobrador, el prestamista, el chulco, la señora del mercado, que el hijo también es allí delincuente. O sea, todo gente que tiene pocos recursos y que va a los estratos más bajos y a las actividades más, eso, ¿no? Más periféricas, más marginales de la sociedad. Entonces es igual una desatención en ese sentido. O sea, si el trabajo sexual pudiese dignificarse de alguna manera, como por ejemplo en San Roque, ¿no? Hace unos años que se intentó. O sea, algo se modificó, ¿cachai? A que la prostitución se dé en la calle, en turbios así espantosos, oscuros y alejados de todo el control, posible control tanto de la sociedad como de la policía, a que se dé en un lugar regulado, por lo menos con las condiciones sanitarias mínimas, lo que incluye sanitarias emocionales, o sea, el hecho de que un niño no deba estar en la localidad donde se ejerce la prostitución, por ejemplo. Pero claro, eso solo se logra si el Estado primero no persigue y luego, claro, intenta proveer de un lugar eh, con mejores condiciones que el prostituirse en su casa, junto al niño. Claro, esa alternativa la toma esta tipa, la madre de este asesino, porque no tiene otro lugar, ¿no? Y además No hay que, alternativas. claro, y además que la alternativa es, por ejemplo, irse al burdel, ¿no es cierto? Pero el burdel, por la misma desatención de las autoridades, ya está controlado por una mafia que va a generar unos sistemas de explotación donde ella no solo no va a tener el beneficio de su trabajo, sino que posiblemente salga perjudicada, más violentada, e incluso más violentado el niño, aunque es difícil, más violentado de lo que ya fue, ¿no? Pero claro, es una gran problemática. O sea, Pero es terrible, o sea, la la criminalización del influencia, trabajo sexual. esa influencia que tiene el Estado en la sociedad, o sea, puede ser un trabajo, puede ser algo, un ingreso, pero en realidad
se llena de estereotipos y negativos nomás, o sea, es muy fuerte eso, sí, porque en otros países es controlado, tienes seguro médico, pagas impuestos, o sea, ya es Claro, un trabajo, o sea, bueno, en la producción de pornografía, por ejemplo, eso prácticamente todo el primer mundo, ¿no? Aquí en Ecuador, por ejemplo, sigue siendo ilegal producir pornografía. Y luego ya el trabajo sexual como tal, o sea, los servicios sexuales, claro, sí hay unos pocos países que están adelante, ¿no? Siempre Países Bajos, que siempre están como Suecia, claro, coincide que son países con un nivel de desarrollo muy elevado, ¿no? es que sí, sí, es tu cuerpo, puedes decir lo que puedes hacer con él, o sea, sí, y es lo mismo, cobras por cantar, cobras por cargar, cobras por vender algo, o sea, Por cantarle al micrófono. por cantar al micrófono, así, Chiste de doble sentido, fuera de lugar. pero... Y eso así. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, lo hayan gozado. Se llevan este para terminar. Espero que recuerden que si lo encuentran por ahí, mátenlo. Sí, 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 sí. Ahí, Mátenlo, sí. mátenlo. Ya está, Ahí, ya igual, está muy viejo. Yo creo que si le rompen la sí le cadera ya matamos. lo dejan. Se Solo funde. rompanle las rodillas, así que no pueda andar, se tenga que arrastrar. Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias, chao. Gracias.